Lo Sí. recuerdo. ¿Ustedes viajan a Madrid? ¿En Sí. qué momento viajan a Madrid con esta propuesta? En abril del año 73, después de las elecciones y antes del 25 de mayo. Y ahí le proponemos a Perón la integración de un gabinete de coalición con otras fuerzas políticas, particularmente el radicalismo. ¿Con qué nombres? ¿Usted recuerda? ¿Con qué nombres proponíamos? Sí, concretamente. Proponíamos en economía, por ejemplo, a Carranza. Y sabíamos quién era Carranza y todas las dudas que tenía Carranza en su vinculación con los atentados del año 1953, donde hubo varios muertos en la Plaza de Mayo. Es decir, nosotros planteamos en ese momento, esto es un tema histórico donde yo creo que tampoco se lo ha desarrollado suficientemente, sobre la diferente actitud que tuvimos nosotros hacia el radicalismo y que después tuvo el radicalismo respecto a nosotros después del 80. Y si nosotros entendíamos que en la Argentina de los 70 debíamos suturar heridas y debíamos hacer un gobierno lo más amplio posible con las fuerzas políticas y sociales que deberían corresponderse al campo popular o al campo nacional, y con ello constituir un gobierno de coalición. Además lo hacíamos en la convicción de que lo que debíamos evitar y marginar era por un lado el poder de los grupos económicos concentrados y por otro lado dejar sin sustento a cualquier intento de golpe militar, porque veníamos de una dictadura y sabíamos que iban a tratar de, además era la historia argentina del 55 en adelante, de golpes militares recurrentes. Sabíamos que teníamos que parar el golpe militar. En función de eso, proponemos, con nuestros 20 y pico años de promedio de edad, ¿no es cierto?, proponemos eso, proponemos un acuerdo con el radicalismo. Y lo planteamos en economía justamente, con la idea de que un sector que representara a los pequeños y medianos productores con una política nacional autónoma pudiera hacerse cargo de esa estructura. No lo proponíamos en un cargo secundario. Y lo hacíamos con Carranza, que sabíamos quién era Carranza, pero simultáneamente Carranza encabezaba un equipo económico que tenía el radicalismo, con el cual teníamos fuertes puntos de apoyo en ese momento. Pero no optó por otra cosa, optó por un hombre más bien ligado al PC, un hombre más que era el jefe institucional de la Confederación General Económica, José Bergelbar, cosa que no nos pareció mal en absoluto, ¿no es cierto? Y coincidimos en general eso. Después discutíamos aspectos parciales del plan, pero la idea de un proyecto político integrador de otras fuerzas sociales para ese momento, 1973, coincidíamos absolutamente. ¿Ustedes esa propuesta se la presentaron a Cámpora o se la No, a Perón. directamente a Perón? A Perón, sí, sí. ¿Y no hubo un diálogo con Cámpora al respecto? Sí, inclusive en la primera reunión que se hizo en Roma, estaba Cámpora presente. Es decir, Cámpora participó de la reunión. Perón nos recibe a nosotros y después lo hace entrar a Cámpora y estamos todo un día trabajando con Cámpora y con Perón acerca del gabinete, la política militar, los indultos que se iban a dictar, es decir, la amnistía que se iba a hacer, etcétera, etcétera. Eso discuten también el tema de la amnistía. Sí, sí. ¿Qué fecha es eso, se acuerda? Cuando discutimos esto, sí, en abril, la amnistía. Yo después me reuní con Cámpora en Buenos Aires, unos días antes del 25 de mayo, para recordarle a Cámpora el compromiso que teníamos y que la noche del 25 de mayo los presos debían estar en libertad. Hay una discusión al respecto, ¿no? Porque ya se había acordado que iba a haber amnistía. Ahora, para el gobierno de Cámpora, dar la amnistía o antes de liberar a los presos, antes de que el hecho consumado estuviera realizado, que los presos estaban en la calle, era una conquista política, era un acto de fortaleza del propio gobierno. ¿Por qué ustedes estimaron que no debía ser así, que los presos tienen que estar afuera como una conquista del movimiento y no como un acto legal del gobierno? No, pensamos que seguir en la legalidad nosotros sabíamos además que aún dentro de las fuerzas nuestras, con los abogados y demás, había discusiones sobre todos esos temas que están planteando entre el indulto, la amnistía, los tiempos, los momentos, etcétera. El tema nuestro era el siguiente: todavía nos habíamos comprometido ante los compañeros, ante la opinión pública, que no podía haber un día de gobierno popular con presos políticos. Ese era el compromiso que se había asumido en la campaña. A nosotros lo que nos parecía era que esperar el debate parlamentario para que eso se resuelva, que el debate estaba bien y se diera, pero que legalmente se resolviera bajo la forma que quisieran, que los compañeros ese mismo día recuperaran su libertad, como un símbolo de que el país había cambiado. Es decir, queríamos llevar a la sociedad un signo del cambio de los tiempos. Ese era nuestro interés.
más allá del formato legal que adquiriera. Bueno, por eso lo del 25 de mayo de la noche, que significó el primer tipo de roce con Cámpora y con Perón, ¿no? Sí. ¿Y cómo interpretaron ese roce ustedes? Y lo interpretamos como lo que vendría después, un roce entre lo que significaba la defensa de la institucionalidad y por otro lado la necesidad de ir respondiendo a las demandas populares, que creo que fue una constante de su tiempo. Esa fue una contradicción constante. De ese punto de vista es importante destacar que Montoneros no fue en el gobierno de Campo un gobierno de los montoneros. En el gobierno de Cámpora prácticamente no había montoneros. Creo que el montonero que tuvo el más alto cargo, que se designó un tiempo después, fue Cancagullo, que fue subsecretario de la Juventud o algo por el estilo. Ni secretario de Estado, ni ministros, nada de eso, hubo ningún montonero. Lo que sí había, una importante fuerza social con la cual el gobierno negociaba, que es una cosa distinta. Pero el famoso tema del gobierno de los montoneros es uno de los mitos que se ha forjado. Al revés, personalmente creo que justamente el hecho de no haber tenido una capacidad de decisión más importante dentro del gobierno fue una de las razones que impulsó unas contradicciones que tuvimos, en el sentido de que no teníamos instrumentos institucionales de los cuales responder a la demanda de los sectores que representábamos. Por ejemplo, las ligas agrarias eran el sector hegemónico de la producción de los sectores de la producción en general de la provincia del noreste argentino, de Chaco, Corrientes, Misiones, Norte de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa. Y nunca pudimos dar respuesta a sus demandas, que eran legítimas, eran justas, y era una forma concreta de confrontar contra el poder del grupo económico concentrado, en ese caso Bunquibor, y no lo pudimos hacer. Y creo que eso tiene que ver con tiene que ver con que no tuvimos en el Estado la fuerza que deberíamos haber tenido. Tiene que ver en parte a errores nuestros, que no evaluábamos la importancia que el Estado tenía. ¿Qué significa eso? Claro, nosotros estábamos en toda una discusión metida sobre el Estado, el control del Estado, y qué participación deberíamos tener en un Estado burgués, en un Estado donde el monopolio o la hegemonía iba a estar en otra parte. De qué nivel de gestión deberíamos tener ahí adentro. Y el segundo, esa discusión, por ejemplo, de los legisladores nuestros, de la JP como se lo llamó, no hubo ni un solo cuadro montonero de los dirigentes. Y eso fue una decisión política, que ninguno de nosotros, aun cuando había muchos compañeros que éramos legales, no participamos de ninguna posibilidad de estar presentes como legisladores nacionales, por ejemplo. Esto fue una decisión también fundada en el mismo debate que estoy diciendo. Y en segundo lugar, desde el gobierno, desde Perón, tampoco se abrió la puerta para esto. Ustedes cuando abolieron esa propuesta en abril, ¿incluían también una serie de espacios para montoneros en esta propuesta de gabinete más amplio? A un nivel de segunda mano, de secretario de Estado. Pensábamos que ahí debía estar participando. No pretendíamos tampoco tener ministros nuestros, pero sí secretario de Estado, que hubiera un nivel de participación más fuerte, cosa que se dio sí en la provincia de Buenos Aires por decisión de Perón. Pero si no hubo esa participación, ¿fue por decisión de Perón, de Cámpora, de los dos? Yo creo que ahí en ese caso creo que tuvo que ver por decisión de Perón o de Cámpora, ¿no? Una mezcla de situaciones, ¿no? Claro, pero le pregunto porque tal vez Cámpora era más receptivo a esa idea de tener secretarios. El que lo hizo, pues digo, no sé hasta dónde fue lo de Cámpora o quién. En provincia de Buenos Aires, doctor Videgain, por ejemplo, sí lo hizo, lo concretó. Pero lo que nos dijo, y le dijo a Videgain, que también esos días se reunió con Perón, bueno, y si nos viene bien que sea un gobierno de 4 años, por el cambio de la Constitución que había hecho la NUCE, por un decreto, nos viene bien, dejémoslo así, dice, porque así más rápido hacemos un cambio de gobierno. Estos 4 años ustedes aprenden a gobernar. Es decir, vamos incorporándolo al gobierno para que aprendan a gobernar. Le dijo lo mismo a Videgain, y Videgain sí repartió la mitad del gabinete. La mitad del gabinete la dio para que la pusiéramos nosotros prácticamente, o acordamos una buena parte del gabinete. ¿En otras provincias también o solamente en Buenos Aires? En Córdoba pasó algo de eso, en Santa Cruz también pasó algo de eso con Cepernic, en San Luis también pasó algo de eso con Elías Agre, en Salta también pasó algo de eso con Miguel Ragone. ¿Y en estos casos siempre hubo una habilitación de Perón? No creo. ¿Fue un grupo más autónomo? Los gobernadores más bien tenían cierta autonomía también para decidirlo, ¿no?
Y en todo caso, muchos de estas situaciones me consta que lo consultaron con la Valmedina, que no ponía objeciones en términos generales, ¿no? Que no ponía objeciones quiere decir que no se resistía, pero... que acordaba, sí. Ahora, esa participación del gobierno, esa idea de que en unos años aprenden, la idea era que ustedes por lo tanto se iban incorporando a una estructura política más amplia, iban a ser absorbidos por esa estructura política más amplia. Nosotros no negábamos la participación en el movimiento nacional peronista, éramos parte de eso, de que era una cosa natural. El tema era abrir los campos para que eso se pudiera producir. Esa es nuestra aspiración y eso que ya hemos estado conversando con Perón. Ahora, cuando usted dice que había debates internos, ¿podría ser un poco más preciso en términos de qué facciones se enfrentaban respecto de esa posibilidad de ser absorbidos, digamos? No era un problema, no es al revés la cuestión, no es de ser absorbidos, era el problema de ir transformando la transición a través de ciertas definiciones. Y si no es el problema que acá hay un ente que uno lo va absorbiendo ese ente. La idea nuestra era que el proceso como tal lo fuéramos orientando en determinada dirección que condujera hacia un proceso de mayor autonomía externa, hacia un proceso de mayor participación popular en lo interno, hacia un proceso donde los sectores populares tuvieran mayor grado de injerencia en el poder y un proceso económico donde fuéramos construyendo mecanismos de mayor participación social. Es decir, tanto desde el apoyo a los sectores más bajos de la sociedad, más humildes, hasta el problema de participación de los trabajadores en las empresas, a través de la gestión, de la participación, del control de la empresa, etc. En un proceso en el cual nuestra participación suponía eso, no era solamente un problema de nombres, era un problema de orientación de la política general. Entonces no era el temor a ser absorbidos, era la política de cómo ir transformando la situación. Sí, que no viene, pero ¿cómo se enfrentaron las distintas posturas internas de Montoneros respecto de si había que participar o había que mantenerse? Claro, entonces las dudas internas que no llegaron a transformarse en posturas, digo dudas internas que nos alcanzaban a todos, en el sentido de si convenía o no y cuáles eran los pasos para dar. Si convenía, por ejemplo, participar antes que el cambio se produzca o ir produciendo el cambio y a medida que el cambio se produzca participar. Es decir, eran tendencias en desarrollo donde variaban de un lugar a otro. Además, todo esto se dio, vayámonos para ubicarnos en los tiempos, se dio en 6 meses de discusión. Todo esto se dio desde enero del 73 hasta julio del 73. Ya a partir del retorno de Perón, 20 de junio, la situación era distinta. Era defensa de posiciones y no cómo avanzar. Es decir, es un debate que puede ser muy intenso, pero duraba 6 meses. Además, variaba de provincia en provincia, de municipio en municipio. Tenía una escala nacional y después tenía escalas diversas en el interior. Ahora, ese debate había empezado, es una pregunta, tengo la impresión de que había empezado con la discusión sobre si había que afiliarse o no al Partido Justicialista y había que participar formalmente de la lucha interna del partido. También hubo discusiones sobre eso, donde en términos generales los compañeros se fueron afiliando. No todos tampoco. Porque nuestra idea es que tenía que generarse, y eso tiene que ver también con el tema de las candidaturas y el esfuerzo que pusimos en las candidaturas. Nosotros apostamos mucho más a la organización popular y al movimiento de masas que a la propia estructura institucional. Esa es la situación de fondo. Y como definición hubo una tendencia hacia eso, está claro. Por ejemplo, teníamos derecho a la 4ª parte de los legisladores. Yo no recuerdo la cantidad, pero supongo que el peronismo no tuvo menos de 80 legisladores, de los cuales 8 eran nuestros. De 20 nos hubieran correspondido. ¿Por qué no tuvimos los 20? No tuvimos los 20 porque no sabíamos, primero, ¿qué quiere decir no sabíamos? No conocíamos las tretas de tipo electoral. La persona que lleva la lista, que hay que controlarlo, que te la cambian al último momento, o en las discusiones internas cómo imponer el nombre, la decisión para pelear ese nombre. Es decir, una serie de situaciones que hacen a la vida política ya de ese tiempo, ¿no? Entonces, todo eso no pusimos el esfuerzo en la medida que sí poníamos el mismo esfuerzo en lo que es la organización popular. Con la idea nuestra de que de todas maneras ese proceso avanzaba hacia puntos límites y que en esos límites la definición iba a pasar por el grado que tuviéramos de organización y fuerza popular organizada. Entonces apostábamos más a eso que al nivel institucional que podíamos controlar. Entonces no es que no lo queríamos en términos generales, lo que pasa que no pusimos el mismo nivel de esfuerzo que en lo otro. ¿Usted recuerda cómo fue la discusión de las listas, especialmente las listas de diputados?
el interlocutor en este caso era Abal Medina. No, depende por provincia. Abal Medina en general tenía nivel de decisión para designar los gobernadores. Entonces tenía un grado de interacción sobre los congresos partidarios para poner un gobernador, poner otro, etcétera. Nosotros en general discutíamos con Abal Medina, bueno, en tal provincia conviene Juancito y no Perico, etcétera, etcétera. Teníamos una discusión con Abal Medina de quién convenía en cada provincia y lo que podíamos incidir nosotros. Ese era un nivel. Un segundo nivel era el tema de los legisladores, donde ya después había que discutir en el marco de lo que era el poder del PJ en cada provincia, ¿no es cierto? Y esas discusiones tenían distintas características. En algunas provincias funcionaron bien, en otras no funcionaron, en algunas conseguimos instalarlo, en otras nada. Dependía ya provincia por provincia eso. Y sí contábamos para eso también cierto nivel de decisión en lo que Abal Medina podía llegar a imponer. Pero además convengamos que todo eso se hacía en cuestión de horas. Yo, por ejemplo, recuerdo un hecho. Un día se hacía un congreso en Entre Ríos, yo estaba casualmente con Abal Medina reunido, y me dice, mira, el día que llegó una nota a Entre Ríos para tratar de cambiar al gobernador que quieren poner, tenemos que poner otro gobernador. Bueno, llévalo, me voy para allá y entonces me voy con un vuelo, llego tarde al congreso, es decir, hasta ese nivel de problema, es decir, de llegar tarde a una reunión, es decir, pero porque no podíamos, digamos, todo eso pasaba en cuestión de días, digamos. Y sobre una estructura que venía de la dictadura, de modo que no había un margen de acción amplia, libre, donde las cosas se fueron acomodando. Todo fue bastante vertiginoso, ¿no? Y en esas luchas y pujas con otros sectores del peronismo, ¿qué papel tenían los sindicatos y qué papel tenían los dirigentes más políticos del peronismo? O sea, ¿cuáles eran más receptivos o cuáles se aliaron? Sí, en general nosotros teníamos acuerdos o podíamos desarrollar acuerdos más fáciles con los sectores políticos del interior que con los sindicalistas. Es decir, en general confrontábamos con el sindicalismo y teníamos algunos acuerdos con los dirigentes políticos del interior. Eso en términos generales, es el tipo de relación que se establecía. Que los dirigentes políticos, por ser más débiles naturalmente en ese momento, eran más permeables y nos necesitamos mutuamente para poder confrontar contra un aparato que sí tenía tradición, organización, etcétera, que era el aparato sindical. Ahora, eso ya representaba una especie de escisión de una convivencia anterior más estrecha con el movimiento sindical durante la resistencia con el peronismo, contra la dictadura. Representaba una visión distinta, además una cosa que naturalmente se daba, es decir, tanto el sindicalismo como nosotros aspirábamos a ocupar espacios de poder importantes. Además, con los dirigentes políticos en general no disputaban poder, tenía mucho menos poder que nosotros en términos de mediano plazo. El sindicalismo tenía su estructura consolidada y tenía expectativas y tenía además, el sindicalismo como tal tenía un proyecto político, cosa que no tenían los dirigentes políticos del peronismo político del interior, que más bien representamos unos intereses locales, con los cuales era más fácil establecer puntos de negociación. ¿Y influía en alguna medida el curso que le estaba imprimiendo al acuerdo social Perón a través de la designación de Gelbar? Eso se empieza a plantear a partir del 73, cuando va el 25 de mayo, cuando se impone el pacto social. Nosotros aceptamos el pacto social. Lo que dijimos que el pacto social debía derivar hacia un poder mayor de los trabajadores, que se podía medir en ingresos, como se podía medir en la relación que los trabajadores establecieran con sus directivos en las fábricas. Mayor participación, cogestión, control sobre las empresas, etcétera. Lo que vimos que al poco tiempo el pacto social iba agarrando un camino exactamente inverso, que ya el mitad y mitad, ¿no es cierto?, se iba reduciendo en cantidades concretas, pero sí que la estructura sindical no tenía el poder que debía tener. Esto lo atribuíamos a dos causas. Lo atribuíamos a una política estatal orientada hacia eso y por otra parte una negociación donde los sindicatos en definitiva tenían puntos de contacto con los sectores económicos concentrados. Entonces limitaban también sus planteamientos, ¿no? Sus planteamientos de poder político sindical. Bueno, la otra cuestión que en el periodo de transición, hasta el momento de la expulsión de Cámpora, es importante es la discusión sobre qué va a suceder con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y el encargado de llevar la política militar de Perón ya es hace tiempo simple.
¿Qué relación tenían ustedes con ese sector? ¿Cómo veían la participación de Ossinde en ese tema? Bueno, primero no sé si Ossinde era el encargado de llevar la política militar. Con Ossinde la relación fue pésima. Fue de pésimo para peor, ¿no es cierto? Contando con el 20 de junio, el otro gran responsable de lo que pasó el 20 de junio, el retorno de Perón, es Ossinde, junto a López Rega, en primer lugar. En segundo lugar, no teníamos una política militar propia, en el sentido que alentábamos, a partir de la forma como se resolvió la coyuntura, es decir, no era el planteamiento histórico, sino a partir de la correlación de fuerza con la que llegamos a la coyuntura, lo que planteamos era una idea de transformación de esas Fuerzas Armadas, y ahí eso en parte se da con la conducción de Carcaño y su Estado Mayor, que adopta una serie de definiciones respecto al tema básicamente externas, cuando rompe y pide la separación de la Junta Interamericana de Defensa, que estaban sus delegados en Buenos Aires, y por otro lugar plantea que el enemigo no es la subversión apátrida, como llamaban, sino que el enemigo es el poder económico internacional, cosa que plantea en la reunión de Caracas en esos días. Junto a eso, establecemos un vínculo con las Fuerzas Armadas con la idea de evitar un eventual golpe de Estado. Entonces, en función de evitar ese golpe de Estado, lo que planteamos es una relación con las Fuerzas Armadas, que tuvo diversos niveles de manifestación. Algunos se concretaron, otros no. Teníamos vínculo con parte del Estado Mayor, básicamente con dos coroneles, Cesio y de la TEA, que integraban el Estado Mayor del general Carcaño, y allí planteamos algunas cuestiones que se llevaron a la práctica, como se hicieron, por ejemplo, en la universidad, una serie de seminarios, encuentros, talleres, etcétera, sobre temas nacionales en el cual participaban oficiales de las Fuerzas Armadas y compañeros nuestros de la JUP, para ir estableciendo un debate y un vínculo. Hubo un segundo planteo que también lo pudimos llevar a la práctica, que fue el operativo Dorrego, que fue una experiencia de militante de la JP con oficiales y suboficiales y soldados en las Fuerzas Armadas, que tuvo, creo que, resultados positivos desde el punto de vista nuestro, y hubo elementos que nunca pudimos concretar, como por ejemplo, nosotros habíamos planteado que los militares no vivieran en los cuarteles, que tuvieran que vivir en los barrios comunes de la gente, de modo tal de que su punto de relación cotidiana no fuera el otro militar, de su familia y demás, sino que interactuara con el pueblo. Eso no estaba en discusión con Carcaño, no se llegó a lograr, y Carcaño nos había planteado la participación en lo que serían las maniobras del año siguiente, las maniobras militares, donde las fuerzas nuestras actuaran como milicianos, paralelo a la estructura militar, lo que es la vieja experiencia del ejército del pueblo. Entonces tuvo un aparato oficial en las Fuerzas Armadas y estructuras milicianas a la par de las Fuerzas Armadas, que fueran trabajadores, estudiantes, empleados, etcétera, que durante un X periodo del tiempo hicieran su tarea militar, capacitación, etcétera, y participaran junto al ejército, y después volvieran a su actividad normal, que era una forma de ir encontrando también puntos de contacto. Esto era para el año siguiente, que bueno, obviamente no se hizo porque desapareció de escena Carcaño. Tiene que ver también con la alianza con la cual llegamos con Carcaño, que está relatada por Rosendo Fraga en sus libros. Creo que Carcaño y el Estado Mayor opta por una alianza con los sectores juveniles en desmedro de los sectores sindicales, lo que fue un revulsivo hacia el interior de las Fuerzas Armadas, así como opta por una ruptura con la política de doctrina de seguridad nacional. Todo eso además se profundizó, se agudizó cuando tomamos conocimiento de una situación de enfermedad de Perón que hacía que su muerte fuera más o menos próxima. Entonces tratamos de fortalecer esta alianza con algunas discusiones con las Fuerzas Armadas, básicamente una reunión que hicimos con Carcaño, lo cual llegó a oídos de Perón, y Perón se sintió, supongo, molesto por esa reunión y decidió separarlo a Carcaño del cargo que tenía. Creo que fue un grave error de Perón. Asume a Anaya, y en general Anaya, en el momento de asumir, plantea un cambio de estrategia. Plantea que el enemigo era su versión, vuelve a plantear de vuelta el enemigo interno. Es decir, creo que esta vuelta de las Fuerzas Armadas a su doctrina tradicional es un aspecto absolutamente negativo, y que creo que tuvo bastante que ver con la conformación del golpe posterior, y tiene que ver con el intento que antes hablaba de los Estados Unidos en su política de preparación para desmantelar los movimientos populares de América del Sur. ¿En qué momento es la reunión esta con Carcaño? ¿Te recuerdas la fecha? Sí, debe ser fines de noviembre del 73, por ahí más o menos. ¿Y última más semana de fecha? noviembre, por ahí.
por esa fecha es que ustedes hacen un escenario donde la muerte de Perón es próxima, ¿no? Sí. Es en esa fecha. Sí. Ahora volvamos un poquito para atrás, si me molesta, porque hay un par de puntos, digamos, que tienen que ver con esta relación con las Fuerzas Armadas, que tienen que ver también con la idea de la pacificación, ¿no? O sea, Cámpora da la amnistía y su discurso, su justificación es la pacificación. Todos los que votan la amnistía en el Congreso votan con la idea de cerrar las heridas y pacificar el país, ¿no? ¿Ustedes cómo veían esa posibilidad de pacificación? Sí, en ese momento, ¿no? Como sí. En mayo del 73, ¿qué pensaban de esa idea? Claro, la idea era, por eso planteaba antes, de un gobierno de coalición, que permitiera una salida conjunta. Nuestra idea que había que confluir con los sectores populares en un gobierno unitario en ese momento. La pacificación era fundamentalmente por allí, y por evitar entonces que se consolidara un bloque de poder donde sectores medios se prestaran al juego de los sectores reaccionarios, económicos y militares para producir un nuevo golpe de Estado. El objetivo central nuestro en ese momento era tratar de evitar el golpe de Estado. Tratar de evitarlo, pero simultáneamente no evitarlo retrocediendo de la posición, evitarlo acumulando mayor poder, ¿no es cierto? Justamente que el golpe de Estado se volviera inviable, imposible, porque hubo una fuerza social de tal poder que los disuadiera de actuar. Esa era la idea para evitar el golpe de Estado. Cuando digo evitar, debe entenderse de esa manera que lo planteábamos. De ahí la alianza con los radicales, de ahí el diálogo con los militares, etc. Todo en ese plano, donde nosotros no cejábamos hasta punto, sino que avanzamos en la construcción de poder, procurando simultáneamente disuadir a estos sectores de una reacción. Ese es el objetivo central. Y la política de cerrar heridas tenía que ver con eso, ¿no es cierto? Con esa perspectiva que estamos planteando. Cerrar heridas, evitando, ¿no es cierto?, de que de alguna manera los sectores reaccionarios pudieran utilizar efectos del pasado para reorganizarse. Ese era el planteo que teníamos. Eso tuvo una serie de dificultades. Algunas cosas funcionaron, como decir el operativo Dorrego, etcétera, que funcionaron bien. Y hubo otras cosas como esa avalancha de reivindicaciones populares que tenía que ver con disputas internas dentro del movimiento peronista y tenía que ver con la voluntad de no haber logrado instalar una cuota de poder importante. Entonces las ocupaciones de oficinas, de estructuras, de ministerios, de universidades, etcétera, que yo creo que fue el impulso. Además pensemos esto, yo lo cité al pasar, nuestra dirigencia, nosotros éramos los mayores, pero el promedio era 24 o 25 años de edad. Y el nivel siguiente tenía 20 años de edad, ¿no es cierto? Esa era la dirigencia de Montoneros del sector político, que yo creo que entre noviembre del 72 a junio del 73 fue hegemónico en la vida política argentina. Entonces un sector con ese promedio de edad tenía esa potencialidad y esa capacidad. Y obviamente la fuerza y el impulso que traía hacía que muchas veces no encontrara exactamente el punto justo de equilibrio entre eso que se planteaba y lo que se estaba haciendo. Sí, le pregunto por ahí por dos hechos precisos que tal vez entran dentro de estas distorsiones o problemas. Una es que en marzo Montoneros toma un camión de explosivos, ¿no? Y creo que hay una reacción muy fuerte de parte del sector político frente a esto, Montoneros se sigue armando, ¿no? Y la otra es la declaración de Galimberti sobre las milicias. Sí. ¿Cómo fue ese? Sobre todo el segundo, ¿no? La declaración de Galimberti sobre las milicias, porque generó toda una reacción importante de la expulsión de Galimberti. Sí, tiene que ver con varias cosas, desde aspectos personales de Galimberti hasta tiene que ver con esta discusión que yo relaté antes de Calcaño, en el sentido de que nosotros no planteábamos desarmarnos, explícitamente planteamos que no. ¿Por qué planteamos que no y en qué nos fundamentamos? Nos fundamentamos en que mientras hacíamos estas actividades de diálogo con los militares, de un gobierno de coalición, etcétera, partíamos del mismo planteo que había hecho Evita en el 52, cuando frente al golpe militar, ¿qué plantea Evita? Plantea Evita y compra las armas para eso, compra una serie de metralletas y de pistolas y demás para repartirlas entre el pueblo, con la idea de que el pueblo organizado y armado es la única garantía frente al poder militar que pueda conspirar. Entonces partimos de ese supuesto y lo tratamos de llevar a la práctica. Es decir, no nos quedamos con el tema
Por eso digo el tema de que mientras avanzamos en acumular poder, tratamos de evitar aislando a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Entonces, en ese marco, el tema de las milicias es un objetivo que nos planteábamos construir, que nos planteamos inclusive legitimarlo ante la sociedad en esta acción conjunta con los militares, de modo tal que de poder avanzar en que el pueblo fuera el garante del proceso democrático y tratar de que esa garantía de un pueblo que tuviera a un pueblo armado tuviera algún grado de legitimidad en su relación con los militares. Esa es la perspectiva que teníamos. Después, ¿cómo se lo fue planteando? Bueno, puedo responder a errores o a formas de plantearlo circunstanciales y demás, pero el objetivo estaba construido ahí. Si no, miremos Venezuela de hoy en día, ¿no? Es decir, el poder popular, si no está sentado en la capacidad de que el pueblo tenga de defenderse, es un poder popular débil. Entonces queríamos dar ese paso. Ahora, Perón es el primero que desautoriza a Galimberti. Sí, Perón obviamente creo que no coincidía con eso. Así como no coincidió con Evita en el 52, tampoco coincidía con el planteo nuestro en el 73. Es decir, creo que en 20 años el pensamiento de Perón no había variado. Y nosotros insistíamos en ese pensamiento que había intentado Evita en el momento con la estructura que tenía a mano, que era la CGT, ¿no? Ahora, cuando Perón decide echar a Galimberti, ¿no? de la conducción del peronismo, ¿ustedes asumen que Perón está rompiendo ya el acuerdo con ustedes? No, entendemos que Perón, obviamente ya lo dije antes, no coincidíamos en algún aspecto con Perón. Esto hasta el 25 de mayo no se había notado, ahora empezaba a notarse. Cuando hoy dije, cité entre los elementos entre los cuales no coincidíamos exactamente con Perón, es la forma de construcción del poder popular. Y dentro de eso, ¿qué rol tenía el poder popular armado? Está claro. Es decir, para Perón eso es su única expresión, absolutamente única, era el poder armado de las Fuerzas Armadas. Para nosotros era además el poder armado del pueblo, sin negar el otro, además por las condiciones en las que llegamos en la coyuntura. Y ahí había una diferencia que no nos interesaba tampoco expandirla ni desarrollarla, hasta que se dio como contradicción. Bueno, ahí se planteó como un punto de diferencia concreto, como un choque concreto. ¿Y cuando se produce eso? Porque se produce con la expulsión de... Cuando se produce aceptamos la situación, no teníamos otro remedio, aceptamos la situación que se da, nos acordábamos con eso, y bueno, nosotros creímos en ese momento que por supuesto no era el mejor momento de plantearlo, ni se planteó como directiva que Galimberti lo dijera, ni mucho menos, lo dicho estaba dicho. Y sí estábamos construyéndolo, lo que pasa es que eso no había que plantearlo, lo estábamos construyendo lentamente y lo estábamos tratando de legitimar en esta relación con las Fuerzas Armadas. Ahora, y no plantearlo como una cosa autónoma e independiente. Pues ustedes asumieron que el error había sido de Galimberti. Sobre modo de formularlo, ¿no? Estratégicamente coincidíamos con eso, creemos que eso no era la forma de plantearlo, que debía ser planteado para que la opinión pública lo pudiera recoger desde otro lugar. Entonces sí planteamos que el año siguiente sí lo podíamos mostrar, pero como construcción concreta lo podíamos mostrar. Y a partir de ahí que tuviera un grado de reconocimiento en la sociedad y no plantearlo como una confrontación. Esa es la aspiración que teníamos y el camino que estábamos recorriendo, ¿no? No era que fuera un planteo teórico, lo estábamos haciendo prácticamente, ¿no? Ahora, llegamos al momento entonces de Seiza, ¿no? Seiza es un momento también importante. Absolutamente. Entonces, por una serie de motivos no advierten, o si es así la interpretación que usted hace, o qué interpretación hace en ese momento, el nivel de confrontación que se está planteando con los sectores de derecha del gobierno y del peronismo, ¿no? ¿Cómo es que se llega a la movilización de Seiza y cómo interpretan ustedes el proceso de cambio en la organización del acto, ¿no? Que cuando se ha expulsado a Valmerina de la organización y también Rigg, digamos, en Chumblada? Sí, nosotros veíamos la contradicción. Lo que pasa es que en esa contradicción volvemos a lo que dije antes, al tema de que nosotros apostábamos total y absolutamente a que la relación de Perón con la gente, con su pueblo, después de 18 años de estar separados, implicaba el objetivo principal. Y dentro de eso imaginábamos que el pueblo organizado
era la garantía de lo que podíamos llegar a plantear. Nosotros teníamos absoluta confianza en lo que ese pueblo organizado podía expresar, tal cual ocurrió realmente. Y creo que desde ese punto de vista no tomamos todas las precauciones, no sé si podríamos haber hecho algo tampoco, pero no tomamos respecto a los riesgos que implicaba esto y a la situación que se daba desde el punto de vista organizativo. De toda manera, creo que esperábamos que las estructuras institucionales, gobierno nacional, sus ministerios, etcétera, tuvieran una capacidad de disuasión sobre los elementos más reaccionarios que no la tuvieron. Y dejaron avanzar a López Rega y a Osinde libremente. Si Abel Medina fue separado, Rigui casi no tuvo ninguna injerencia y demás, y tampoco reaccionaron frente a esto. Creo que ese es el aspecto central de esto. Nosotros, sí, un día antes nos dimos cuenta de cómo venía la mano y prácticamente no encontramos capacidad de reacción frente a esta manera, porque era producir enfrentamientos militares antes de Perón con resultados inciertos, donde lo que íbamos a hacer era romper todo lo que estábamos preparando. Demostrar que tampoco veíamos la forma de poder incidir en esa situación. Creo que aquí hubo diferencias con los principales funcionarios. Nosotros intentamos, inclusive, dado que el hecho se iba a producir en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que tuviera una intervención mucho más fuerte la policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a lo cual tampoco lo conseguimos. Intentamos que la policía de la provincia de Buenos Aires tuviera la custodia del lugar, la policía, el subjefe de policía y prácticamente el que conducía era el compañero Trossler, que era un militante ligado, no montonero, pero ligado a este espacio históricamente, los sobrevivientes José León Suárez, que después fue fusilado por López Rega. Entonces confiamos en esos sectores, no pudieron intervenir. Entonces como que quedó toda la estructura organizativa quedó en manos de los sectores liderados por López Rega y Osinde, y quedamos en absoluta inferioridad de condiciones. La apuesta nuestra, el error o no, fue colocar todo el esfuerzo en la movilización popular. Nuestra idea era, si garantizamos que haya 2 millones de personas frente a un pueblo masivamente organizado, no hay provocación posible. Y nos equivocamos. Había una provocación posible y la montaron y la llevaron adelante. Yo creo que fue una emboscada, una gigantesca emboscada que estaba preparada. Creo que obviamente sus ejecutores fueron las personas citadas, Osinde López Rega. Creo que estaba la embajada americana detrás, creo que fue la forma principal de preparar el golpe de Estado en la Argentina, que ese fue el punto inicial del golpe de Estado en la Argentina. Es decir, la forma de destruir el movimiento popular. Creo que fue pensada como una fracción, un modo de dividir, de fraccionar el movimiento peronista y una forma de crear las condiciones para lo que vendría después en la Argentina. Creo que en parte nosotros pisamos el palito, parte de esa confrontación, tenemos una cuota de responsabilidad desde ese punto de vista, pero creo que fue absolutamente planificado de esa manera. No separo ni mucho menos de esto a lo que el interés de la embajada norteamericana. Creo que Perón en ese momento pensó que era necesario ese paso, ¿no? El paso de poner distancia respecto a nosotros y apoyarse a otro sector del movimiento. Pensó que de esa manera conseguiría controlar la situación. Pensemos que apenas unos meses después, 3 meses más tarde, es el golpe de Estado en Chile, que ya es el punto final de toda esta crisis, que yo creo que Perón desde abril hasta ahí, hasta junio, lo que hizo en junio no fue lo que nos dijo en abril. Y creo que entre abril y junio Perón empieza a percibir este fenómeno con lo que pasa en Paraguay, lo que conté en Paraguay, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Uruguay, comienza a percibir este fenómeno, de que las cosas están cambiando en un sentido que él no lo imaginaba. Y procura entonces parar esa situación tratando de encontrar puntos de negociación con los Estados Unidos. Creo que se equivoca, posiblemente nos equivocamos también nosotros. No sé si había algún otro remedio, pero creo que se volvió una restauración del poder imperial en el Cono Sur, que se manifestó meses más tarde con el tema de Allende en Chile. Dentro de eso, confrontamos abiertamente con el sindicalismo. Al día siguiente, o a las 48 horas después, no recuerdo bien, yo me reuní con Lorenzo Miguel en la casa de Abel Medina, con un intento de parar la mano, de evitar que se profundice ese enfrentamiento. Lorenzo Miguel lo que nos planteó era de que nosotros fuimos, como en toda la campaña electoral, pero para otra cosa, fuimos para los enfrentamientos más localizados,
Pensemos que habíamos salido de una campaña electoral que duró 90 días, cuando se votó el 11 de marzo, y que esa campaña electoral participaron realmente millones de argentinos en todo el país, en diferentes cientos de actos, miles de actos que hubo. No hubo un solo muerto en todos esos actos. Y había habido enfrentamientos, ¿sí? Porque ya la confrontación con el sindicalismo venía. Creo que se había logrado un cierto respeto, y había siempre problemas, quién va adelante, quién va atrás, qué lugar de la tribuna, etcétera, etcétera, con los forcejeos más o menos naturales que conforman la regla de juego de este tipo de movilizaciones. Lo que me dice Lorenzo Menem, estuvimos preparados para eso, pero ese día alguien se volvió loco, hizo otra cosa. Y sí creo que fue real. Ese día acordamos y se inició un periodo de negociaciones que duró unos 6 meses más o menos y terminó, no pudimos concretarlo, de encontrar puntos de acuerdo que permitieran evitar la confrontación del sindicalismo y los sectores juveniles, que tuvo un montón de incidencias en el medio, que él puso al diputado Gallo, el diputado de Telefónico, creo, para como a cargo del grupo negociador, y participaron diferentes compañeros nuestros en esas negociaciones. Cada vez que se aproximaba el acuerdo, de alguna forma se rompía eso. Es como que hubiera una fuerza que impulsara una ruptura. Creo que eso fue la base de una desgracia colectiva, no haber logrado evitar esa confrontación. Creo que eso nace el 20 de junio, se lo desarrolla después, y no tuvimos la capacidad o la fuerza o la inteligencia para poderlo evitar o superar. Creo que eso, de esa manera terminamos siendo utilizados por la política imperial de la ruptura interna y facilitar las condiciones de golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Pero esa fue la situación del 20 de junio. Creo que ese hecho es el punto de inflexión de la historia argentina en el peronismo. Es decir, a partir de allí empieza un retroceso del peronismo que todavía no terminó. Todavía no encuentra su límite. Y empezó concretamente en ese momento la decadencia del gobierno peronista. Y empezó ese día simultáneamente la pérdida de fuerza de esta situación dentro del movimiento popular de Argentina. Entonces se refiere a que Perón dejó hacer. Quiero que puede precisar un poco, o por lo menos cómo lo vieron en ese momento. Perón dejó hacer a quienes tenían esta estrategia de confrontación con ustedes para agudizar la lucha y generar condiciones de represión. Sí, Perón yo creo que dejó hacer en el sentido de que dejó que había una situación nuestra que en la campaña, en los últimos años 72-73, se había volcado claramente el péndulo del lado nuestro. En la sociedad, en el voto, en la conciencia, en las banderas, en las reivindicaciones, en todo. El gobierno de Campo era visto de esa misma manera. Entonces Perón trató de establecer un punto de equilibrio, creo. En ese sentido favorece a estos sectores sociales y demás y políticos, el sindicalismo y en definitiva lo que López Rega estaba construyendo, con la idea de que equilibrara la situación. Yo creo que la situación se fue de madre, salió de carril y lo que se hizo fue agudizar la confrontación interna, ¿no? ¿Ustedes tenían noción de lo que estaba organizando López Rega y los INTE? ¿Qué grado de información tenían al respecto? No, teníamos datos de manejo de armas, datos de cosas, pero el objetivo final, la idea del grupo paramilitar y demás, no imaginábamos, pero tampoco no se nos ocurría que fuera posible, ¿no? ¿Pero ustedes esperaban en ese momento que Perón los responsabilizara a ustedes por lo que había sucedido? No. ¿Cuándo sucedió eso? Y fue un golpe muy duro y fue la percepción de que la situación había cambiado. Y a partir de ahí la decisión de alguna manera de hacer, ya no era de avanzar sobre el poder, sino de cómo contener hasta donde habíamos llegado. Así como yo antes decía, de que no habíamos logrado una expresión de fuerza dentro de la estructura institucional del Estado que representara nuestros intereses o los intereses de los sectores que nos acompañaban, digamos, en ese proceso, que formaban parte de ese proceso. Lo que entiendo que a partir de ese momento fue una política distinta, fue de contener y de evitar que siguieran penetrando la fuerza más reaccionaria dentro de nuestros espacios, ¿no es cierto? Tratar de mantenerlos y de preservar esos espacios. Ese fue el intento a partir de ahí. Y procurando abiertamente evitar una confrontación pública y abierta con Perón, ¿no? Ahora, yo esta interpretación, si
si Osinti y López Rega se animaron a hacer esto es porque sabían que Perón los iba a avalar. Si no, no lo hubieran hecho nunca. Eso... No, yo no podría afirmarlo eso. Si no me animaría a afirmar que ellos hicieron todo esto sabiendo que Perón no. Yo creo que Perón lo que intentó, lo que dije antes, intentaba buscar de vuelta fortalecer este sector respecto de nosotros, para encontrar puntos de equilibrio. Bueno, eso no se logró y avanzaron mucho más en esos sectores. Después que se lo sabían, obviamente lo que ellos sí podían intuir por conocimiento de la práctica de Perón y demás, que tenían aval para avanzar. ¿Hasta dónde avanzar? Y bueno, cada cual ve los límites, ¿no? A partir de ese momento hay un cambio de estrategia de parte de ustedes en términos militares y también en términos políticos. Y también hay, por lo que usted comentó, un cambio en relación con los sindicatos, que me parece también un tema muy interesante, ¿no? Porque se abre esa negociación que dura hasta Rucci, digamos. No, con los sindicatos había habido siempre una política varía, es decir, los sindicatos no son los sindicatos, hay sindicatos y sindicatos, estructuras y estructuras, personas dirigentes y dirigentes. Entonces había habido acuerdo con algunos sectores sindicales siempre y con algunos se mantuvieron inclusive después, ¿no es cierto? Con otros la confrontación había sido abierta antes, en la campaña electoral, se había abierto con los cargos, es decir, el sindicalismo tenía otros candidatos que no era Cámpora, de modo tal que la propia candidatura significó un punto de ruptura, hubo un montón de puntos de ruptura en el medio, ruptura y acuerdos. Ese fue un proceso donde se fue aumentando la contradicción, se fue incrementando los puntos de diferencia. Creo que el sindicalismo tenía la idea de que habían sido los principales defensores y principales articuladores de una buena parte de la resistencia, lo cual era cierto. Nosotros habíamos sido los articuladores de otra parte de la resistencia, lo cual también era cierto. Bueno, ¿cuál había sido más importante? Es decir, lo que sí es cierto que la estrategia nuestra y la vuelta de Perón había sido uno de los protagonistas centrales del regreso de Perón. Esa estrategia y que la integración de los grupos juveniles, muchos provenientes de la clase media, había permitido que Perón volviera de la mano de las mayorías populares. Eso también es cierto. Entonces cada sector venía con reivindicaciones propias a esa mesa del triunfo electoral, ¿no es cierto? Lo que yo creo que en esto, por eso no lo puedo separar de lo que es la política de restablecer la hegemonía de Estados Unidos en el Cono Sur. Es decir, no es una cosa independiente de la otra, son dos fenómenos que marchan de la mano. Entonces la estrategia norteamericana en el Cono Sur es establecer otra hegemonía para poder parar y destruir la organización popular que representaba esta política nuestra. Y creo que en eso encuentran un aliado en algunos sectores militares, aliado que no es consecuente tampoco con ellos, que por un momento los enfrentan, pero encuentran un aliado para esta política. Entonces es un juego de factores que trato de ejemplificarlo en lo que pasó en el resto del área del Cono Sur, porque si no ocurre que nos encontramos que en Chile el MIR fue el responsable del golpe de Estado, en Uruguay la culpa es de los Tupas, aquí de los Montoneros y el ERP, no sé, todo es así. Yo creo que no es ese el problema, que esos son una manifestación del problema, que el problema está en otra parte, en la recomposición del poder imperial en el área, utilizando o instrumentando o profundizando diferencias y luchas internas que había. Entonces, en ese marco no es posible separar una cosa de la otra. Yo creo que por eso que los principales personeros estaban directamente vinculados, ellos sí estaban directamente vinculados a una estrategia de ruptura del movimiento popular. Y en ese marco se movía una serie de personajes. Perón, que tenía una estrategia de confrontación en un cierto momento con el imperio, esto que les decía unos meses antes, se encuentra con que después le cambiaron el mapa. ¿Y de qué confrontación vas a hablar si te están limpiando todos los vecinos? Y se lo limpiaron. Él sabía que después los vecinos venía a él, su movimiento, lo que pasaba en la Argentina, que era parte de una misma estrategia de recomposición del poder en el Cono Sur. Y creo que en ese fenómeno no es justo eliminar las responsabilidades que tuvimos los coprotagonistas de ese fenómeno, pero tampoco es justo olvidar la presencia de factores exógenos en el desarrollo y en la profundización o agudización de esas contradicciones. Creo que los dos elementos intervienen en ese hecho. Porque si no ocurre que queremos explicar, me parece que las situaciones y los hechos por algunas manifestaciones sin contener la globalidad. Entonces yo lo que propongo es que miremos el mapa,
que miremos ese mapa a comienzos del año y miremos ese mapa a finales del año. Entonces nos encontramos con que el mapa entero cambió en el continente. Bueno, algo pasó para que cambiara el mapa. Y si algo pasó en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, para que cambiara ese mapa. Y la única explicación, no veo que haya una razón interna para que cambie, es la presencia de un agente externo que intenta recomponer la situación. ¿Por qué? Porque había resuelto su problema estratégico, había resuelto sus problemas respecto a qué hacer con el dólar y había resuelto el problema de la disputa por la hegemonía interna, que ya había logrado su nuevo agente expansionista en el sector financiero. Lo impuso tal cual se vio en los años posteriores, ¿no? Entonces, los dos elementos yo creo que hay que tratarlos de alguna forma, tenerlos presentes en la consideración. En esta etapa creo que Perón se equivoca a pretender contener retrocediendo. Por ahí nosotros exaltamos la resistencia sin tener la fuerza suficiente para sostenerlo también. No sé qué caminos quedaban, porque Chile pasó lo que pasó y Uruguay también pasó lo que pasó, ¿no? Entonces no sé si había fuerza popular para sostener frente a esta reacción. Si había fuerza popular para evitar las condiciones que nos querían imponer. Lo que sí, no estoy seguro, es que llegamos tarde. Si nosotros hubiéramos logrado 3 años antes consolidar un poder popular, posiblemente otro sería el cantar. Si hubiéramos conseguido, en lugar de triunfar en el 73, triunfar en el 70, bueno, otro sería el cantar. No es casual tampoco que las fuerzas populares se desarrollaron al calor de la debilidad del imperio. Cuando el imperio tiene su problema interno, de la disputa por la hegemonía interna, de sus problemas de cómo instalarse en el mundo, cuando Naciones Unidas le votaba sistemáticamente en contra y tenían que estar parando penetraciones por todo lado, digamos, que se le venían encima, es cuando nosotros pudimos avanzar. No es casual. Así como tampoco es casual lo que pasó después. Lo que digo que he visto históricamente, cuando nosotros llegamos, ya los tiempos para la construcción del poder ya se habían agotado prácticamente. Estamos en los finales de lo que eran los tiempos de la ofensiva popular en la región. Llegamos tarde a ese momento. Llegamos tarde y no sé si ese momento, si uno mirando de hoy, claro, había tales y cuales maniobras que uno podía haber hecho. No muchas más, y creo que hay cosas de las cuales, bueno, en otros materiales como el libro la manifiesto, y después podemos hablar de un montón de errores cometidos. Hay políticas que reivindico absolutamente, como reivindico la política de un frente nacional que planteaba, de acuerdo con los sectores, también reivindico la política de la relación establecida con los sectores militares, que nos costó muchísimo desde el punto de vista de las críticas de la izquierda, pero que la reivindico absolutamente, porque creo que era el intento de evitar justamente lo que pasó, de tratar de aislar un sector que era el que tenía instrumentos humanos, las armas, para poder cuestionar al gobierno, que así lo hizo además, y que era el instrumento principal para cualquier política de penetración, como lo hicieron efectivamente. Creo que ahí Perón se equivoca seriamente, cuando lo cambia a Carcaño por el general Anaya. 12 días. ¿Sí?